Yo todavía recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. El sonido del teléfono irrumpió en la quietud de mi cuarto y, en cuestión de segundos, mi mundo se tambaleó. Don Ernesto, con la voz entrecortada, me aseguró haber escuchado a Iván gritar pidiendo auxilio. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas que, como yo, alguna vez se han sentido solas frente al miedo. Al colgar el teléfono, mi corazón golpeaba con una fuerza que parecía desgarrar mi pecho. Corrí por el pasillo, convencida de que al abrir la puerta de su cuarto lo vería dormir plácidamente, envuelto en las sábanas azules con estampado de estrellas. Pero la cama estaba vacía. El silencio era tan pesado que cada segundo sin respuesta me hundía más en un abismo del que ya no sabía si podría salir. Recuerdo haber susurrado su nombre, primero con ternura, luego con desesperación: Iván. Iván. No hubo respuesta. Abrí el armario, revisé debajo de la cama, miré tras las cortinas. Nada. El aire olía a polvo y a ese perfume infantil que siempre dejaba en la ropa recién lavada, pero él no estaba. Me sentí como si el tiempo se hubiera detenido, dejándome atrapada en un vacío donde la única certeza era la ausencia de mi hijo. No hubo espacio para pensar, solo para sentir el terror más puro y absoluto. El eco de ese grito que don Ernesto aseguraba haber escuchado parecía ahora retumbar dentro de mis oídos, como si no hubiera sido real, sino un presagio. En ese instante entendí que todo lo que consideraba seguro, mi casa, mi barrio, mi rutina, podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Y así comenzó la noche más larga y dolorosa de mi vida. Mi vida antes de aquella noche estaba marcada por la rutina, una rutina que yo misma había construido con paciencia, casi como un refugio frente a los errores del pasado. Me despertaba cada día a las 6 de la mañana con el sonido del despertador que, más que una alarma, se había vuelto un recordatorio de que debía mantenerme firme por Iván. Preparaba el desayuno con calma: avena caliente, pan tostado y un vaso de leche tibia que a él siempre le gustaba. El olor del café recién colado llenaba la cocina y me daba fuerzas para enfrentar el día. Después de desayunar, Iván se ponía el uniforme escolar, aún medio adormilado, y yo lo peinaba con cuidado, repasando cada mechón rebelde como si en ese gesto rutinario pudiera transmitirle protección. Caminábamos juntos hacia la escuela, que quedaba a unas pocas cuadras, y en ese trayecto él me contaba sus pequeños planes, qué juego inventaría en el recreo o qué dibujo quería terminar en clase de arte. Sus palabras me devolvían una frescura que a veces olvidaba en medio de mis preocupaciones adultas. Al dejarlo en la puerta, siempre le decía lo mismo: pórtate bien y escucha a tu maestra. Él respondía con un movimiento rápido de la mano y una sonrisa que iluminaba mis mañanas. Ese instante me daba la certeza de que todo lo que hacía tenía sentido. Era un ritual silencioso, pero para mí era un amuleto. Si lograba despedirlo así cada día, sentía que nada malo podría ocurrirle. De ahí yo me dirigía a mi trabajo en la pequeña empresa administrativa. El camino estaba lleno de sonidos familiares: el motor de los autobuses, los saludos rápidos de los vecinos que barrían la acera, los perros que ladraban tras las rejas. Guadalajara, con su ritmo urbano y su aire cálido, me parecía un lugar donde, pese a la prisa de todos, uno podía encontrar cierta calma en los detalles cotidianos. Esa normalidad era lo que más valoraba. En la oficina, mi jornada era previsible: revisar documentos, atender llamadas, organizar archivos. No era un trabajo emocionante, pero sí estable, y esa estabilidad era lo que más necesitaba después de mi separación. A veces, en medio de las cifras y los papeles, pensaba en Iván, en lo rápido que crecía y en cómo debía estar sonriendo con alguno de sus amigos en el recreo. Esa simple idea me daba energía. Al regresar a casa por la tarde, siempre encontraba a Iván esperándome con alguna novedad. Mamá,
Hoy aprendí a multiplicar más rápido que todos, me decía orgulloso. Yo lo abrazaba y celebraba con él, convencida de que debía reforzar cada logro, por pequeño que fuera. Nuestro vínculo estaba tejido de esas pequeñas victorias compartidas, donde cada palabra de aliento era una manera de decirle que nunca estaría solo. Las tardes transcurrían entre tareas escolares y meriendas. El olor a galletas que horneábamos juntos o el sonido de su lápiz raspando el cuaderno llenaban la casa de vida. A veces discutíamos un poco, sobre todo cuando él quería terminar antes para ir a jugar con los videojuegos, pero esas discusiones nunca pasaban de un par de frases rápidas. La risa solía ganar la batalla. Me gustaba mantener la casa en orden, casi obsesivamente. Creía que un espacio limpio y organizado era también un espacio seguro para él. El roce de la escoba contra el piso, el aroma del limpiador cítrico, el brillo de los vasos alineados en la cocina, todo era parte de mi manera de protegerlo. Sentía que en cada rincón limpio se escondía un mensaje de cuidado, como si pudiera blindar nuestra vida contra el caos del mundo exterior. Al caer la noche, la rutina seguía un guión preciso: preparar la cena, comer juntos, hablar un poco de lo que cada uno había vivido en el día. Iván me contaba historias con tanto detalle que a veces parecía un adulto disfrazado de niño, observando el mundo con una mirada tan curiosa como crítica. Me hacía reír con sus ocurrencias, pero también me hacía reflexionar sobre cosas que yo misma daba por sentadas. Luego venía la hora del baño, el olor del jabón infantil llenando el cuarto y las gotas de agua resonando como un eco alegre en el baño. Después, los dos nos sentábamos un rato en la sala a ver televisión. Él siempre quería ver dibujos animados, y yo, aunque a veces me aburría, disfrutaba escuchar sus carcajadas, esa risa que me recordaba que aún existía pureza en la vida. La lectura antes de dormir era uno de nuestros momentos favoritos. Iván escogía un libro distinto cada noche, y yo le leía en voz baja hasta que sus párpados comenzaban a pesar. El sonido de mi propia voz arrullándolo era para mí un ritual de calma. Cuando finalmente cerraba los ojos, lo cubría con la cobija azul de estrellas y le besaba la frente, convencida de que con ese gesto lo protegía de todo lo malo. A veces, después de acostarlo, me quedaba unos minutos observando la manera en que respiraba. Ese movimiento rítmico de su pecho era la prueba tangible de que él estaba bien, de que había logrado un día más en paz. Era un pequeño milagro repetido cada noche. Entonces regresaba a mi cuarto, con una sensación de deber cumplido, y me permitía por fin un momento de silencio. Los fines de semana eran un respiro de la rutina laboral, pero mantenían su propia estructura. Los sábados solíamos ir al mercado a comprar frutas frescas. El bullicio de los vendedores, el olor a tortillas recién hechas, el calor del sol en la piel, todo formaba parte de nuestra pequeña aventura semanal. Iván disfrutaba el paseo porque siempre le compraba una paleta de hielo como recompensa por ayudarme a cargar las bolsas. Los domingos eran más tranquilos. Cocinábamos juntos, veíamos alguna película familiar y a veces dábamos un paseo por el parque cercano. Iván corría detrás de las palomas, y yo lo miraba con una mezcla de ternura y orgullo. Ese parque, con sus árboles grandes y el canto de los pájaros, se había vuelto un refugio emocional para nosotros. Era como si en ese espacio pudiéramos olvidar las cicatrices de nuestro pasado. Con los vecinos, mi relación era cordial pero distante. Saludábamos con cortesía, intercambiábamos algunas palabras, pero rara vez compartíamos más que lo necesario. Había en el barrio una atmósfera de aparente calma, aunque yo intuía cierta desconfianza oculta en las miradas. Sin embargo, nunca imaginé que esas mismas miradas se volverían en mi contra con el tiempo. Mi vida, antes de que todo cambiara, estaba marcada por la disciplina. Sabía que debía mantener la cabeza en alto tras el fracaso de mi matrimonio. Cada decisión estaba impregnada de la idea de no repetir errores,
de asegurar que Iván creciera en un ambiente estable. Esa convicción me hacía sentir fuerte, aunque a veces me pesara la soledad. La soledad, sin embargo, se había vuelto un acompañante silencioso al que aprendí a tolerar. En las noches, después de acostar a Iván, escuchaba los ruidos del barrio, una radio encendida a lo lejos, pasos sobre la acera, un perro que ladraba. Esos sonidos eran mi compañía involuntaria, un recordatorio de que, aunque me sintiera aislada, nunca estaba del todo sola. Guardaba mis emociones en silencio, porque no quería preocupar a Iván. Él debía verme segura, inquebrantable, incluso en los momentos en que sentía miedo. Por eso cada sonrisa que le daba estaba cargada de esfuerzo y amor. Era mi forma de decirle, puedes confiar en mí. En resumen, mi vida era sencilla, ordenada y tranquila. No había lujos ni aventuras, pero sí la certeza de que estaba construyendo algo sólido para mi hijo. Cada detalle, cada rutina, cada gesto estaba pensado para darle seguridad. Nunca imaginé que esa estructura, tan cuidadosamente levantada, podría derrumbarse en cuestión de segundos. Y sin embargo, lo hizo. Una sola noche bastó para arrancarme esa calma, para mostrarme que ni la disciplina ni la rutina podían protegerme de lo inexplicable. Esa noche comenzó como todas las demás, sin presagios ni señales visibles de lo que estaba por venir. Había cenado con Iván, lo había ayudado a cepillarse los dientes y después le leí un par de páginas de un libro de aventuras que tanto le gustaba. Su respiración se fue haciendo lenta, pausada, y cuando apagué la luz estaba convencida de que dormiría hasta el amanecer. Me retiré a mi cuarto, cansada pero tranquila, con esa falsa certeza de que la rutina me protegía de cualquier imprevisto. Me recosté con la intención de leer un poco antes de dormir, pero el sueño me venció rápido. El silencio de la casa me abrazaba como siempre, hasta que sonó el teléfono. Ese timbre cortante rompió la calma como un cuchillo en la oscuridad. Era don Ernesto, mi vecino. Su voz temblaba cuando me dijo que había escuchado a Iván gritar, un grito desesperado que lo había hecho levantarse de la cama. Al principio pensé que debía estar equivocado, pero un frío súbito me recorrió la espalda. Salté de la cama sin pensarlo y corrí hacia la habitación de Iván. Cada paso por el pasillo resonaba como un eco interminable, y en mi mente solo podía repetir, debe estar ahí, debe estar ahí. Abrí la puerta de golpe, esperando verlo dormido, quizás inquieto por una pesadilla, pero la cama estaba vacía. La cobija aún conservaba la forma de su cuerpo, y sobre la almohada reposaba el muñeco de peluche que nunca soltaba. Mi corazón empezó a golpear con violencia. Miré bajo la cama, abrí el armario, corrí las cortinas, como si de pronto se hubiera vuelto un juego de escondidas. Pero Iván no estaba. El olor de su colonia infantil todavía impregnaba el aire, mezclado con el perfume del suavizante de la ropa. Todo indicaba que debía estar allí, y sin embargo el cuarto estaba desierto. Esa contradicción me hizo sentir como si la realidad se hubiera fracturado. Regresé al pasillo y grité su nombre, primero con esperanza, después con angustia. Iván, Iván. Mi voz rebotaba contra las paredes y se desvanecía en la oscuridad de la casa. No hubo respuesta. Revisé la cocina, el baño, incluso el patio trasero, como si en cuestión de minutos hubiera podido escapar sin que yo lo notara. El silencio era sofocante, apenas interrumpido por los ladridos de un perro a lo lejos. Volví a la habitación y me quedé de pie, observando la cama vacía como si de pronto pudiera darme alguna explicación. Todo estaba en orden, los libros apilados en el escritorio, los zapatos alineados en la esquina, el cuaderno abierto sobre la mesa. Nada estaba fuera de lugar, excepto lo más importante, mi hijo. La normalidad de los objetos contrastaba brutalmente con la ausencia de su presencia. Fue entonces cuando me invadió la certeza más aterradora de mi vida. Iván había desaparecido. No había ruido de puertas forzadas ni ventanas abiertas, pero él no estaba. La idea de que se hubiera esfumado
sin dejar rastro me heló la sangre. No podía aceptar esa realidad, y sin embargo estaba frente a ella. Era el comienzo de una pesadilla que no podía detener. Mientras la casa se volvía un laberinto sin respuestas, entendí que algo más profundo estaba en juego. No se trataba de un descuido, ni de una simple travesura nocturna. La desaparición de Iván estaba cargada de un misterio que escapaba a mi comprensión, y en ese momento, con las manos temblando y la garganta seca, supe que mi vida, desde aquella noche, jamás volvería a ser la misma. Los primeros en enterarse fueron los vecinos más cercanos. Al escuchar mis gritos, algunos salieron a la calle en pijama, con rostros confundidos y ojos entrecerrados. Don Ernesto se acercó rápido, con una linterna en la mano, asegurando de nuevo que había oído a Iván. Otros, en cambio, me miraban con escepticismo, como si mi alarma fuera exagerada o como si no supiera dónde estaba mi propio hijo. Esa mezcla de solidaridad y sospecha se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Cuando llegó la patrulla, con su sirena rompiendo la quietud de la madrugada, mi esperanza resurgió por un instante. Pensé que al fin alguien me ayudaría a encontrarlo. Sin embargo, los agentes comenzaron a hacer preguntas que no tenían nada de consuelo. ¿A qué hora lo había acostado? Si había discutido con él, si estaba segura de que no se había escapado por voluntad propia. Cada palabra llevaba implícita una duda hacia mí, como si yo pudiera ser la culpable de su ausencia. Traté de explicar una y otra vez que Iván era un niño tranquilo, que jamás había intentado salir solo por la noche, que su cama aún estaba caliente y que no había forma de que yo no lo hubiera escuchado. Pero los policías intercambiaban miradas que me herían más que cualquier palabra. Esa incredulidad se sentía como una condena anticipada, como si mi desesperación no fuera prueba suficiente de mi inocencia. Los vecinos comenzaron a murmurar. Escuchaba frases cortadas, medias palabras. Tal vez estaba distraída, a lo mejor no lo cuidaba bien. Esos juicios en voz baja perforaban mis oídos. Yo quería gritarles que no tenían idea de lo que estaba pasando, que mi hijo era mi vida entera, que nunca lo descuidaría, pero mi voz ya no alcanzaba a imponerse sobre el murmullo de la sospecha. A medida que avanzaban las horas y la búsqueda no daba resultados, la tensión se intensificaba. Los oficiales revisaban cada rincón de la casa, como si esperaran encontrar alguna evidencia de negligencia más que a Iván mismo. Yo los seguía con el corazón en la garganta, incapaz de aceptar que lo trataran como un caso administrativo y no como lo que realmente era, la desaparición de un niño indefenso. La frialdad de los protocolos se convirtió en mi enemiga. Mientras yo temblaba al pensar en dónde podía estar mi hijo, ellos tomaban notas en sus libretas y hablaban por radio con voces impasibles. Esa distancia me hacía sentir más sola que nunca, como si el dolor de una madre fuera invisible a los ojos de quienes deberían protegerla. Lo peor llegó cuando un agente, con un gesto casi rutinario, insinuó que quizá Iván había huido porque el ambiente en casa no era el mejor. Esa frase, lanzada sin mirarme directamente, fue como un golpe en el pecho. No solo me estaban negando ayuda, también estaban poniendo en duda mi amor y mi entrega. Sentí la necesidad de defenderme, pero las lágrimas me ahogaban y solo pude repetir: yo lo cuido, yo lo amo. No me creen, pero es la verdad. Con el paso de los días, esa incredulidad se expandió por el barrio. Lo que al principio parecía preocupación colectiva se transformó en un juicio silencioso. Las miradas de mis vecinos ya no eran de consuelo, sino de desconfianza. Cada vez que salía a buscar información, sentía que me observaban como si ocultara algo, como si en lugar de víctima fuera sospechosa. El peso de esa soledad me rompía por dentro. No solo debía enfrentar la desaparición de Iván, también la carga de ser señalada. Comencé a dudar incluso de mí misma. ¿Habría pasado por alto algún detalle? ¿Había habido señales que no supe interpretar? La culpa se mezclaba con la rabia y me consumía en silencio.
Cada noche se convertía en un tormento. El silencio de la casa era interrumpido por recuerdos de su risa, por el eco de pasos que ya no estaban. A veces creía escuchar su voz llamándome desde el pasillo, y corría con el corazón acelerado, solo para enfrentar de nuevo el vacío. La casa, antes un refugio, se volvió un espacio hostil lleno de ausencias. Algunos vecinos aseguraron haber visto luces extrañas en la ventana del cuarto de Iván en noches anteriores. Otros decían haber escuchado ruidos inusuales, como golpes leves en la madrugada. Yo no recordaba nada de eso. Sus comentarios, en lugar de ayudar, me confundían más. Sentía que la verdad se me escapaba entre los dedos, mientras las historias se acumulaban a mi alrededor como sombras. El barrio, que antes me parecía un lugar seguro, ahora se había convertido en una prisión de sospechas. Las casas contiguas, con sus ventanas alineadas, parecían observarme, juzgar cada uno de mis movimientos. Ni siquiera al salir a comprar pan podía librarme de las miradas que me seguían como cuchillos invisibles. La iglesia del barrio tampoco me dio consuelo. Fui a rezar, buscando respuestas en el silencio de los vitrales y en el murmullo de las plegarias. Pero incluso allí me encontré con rostros que evitaban cruzar mi mirada. Una mujer me acercó para decirme, en voz baja, que todo era voluntad de Dios. Yo quería creer que había un propósito oculto, pero en ese momento solo sentí que me estaban abandonando incluso en la fe. Hubo noches en que no dormí, esperando alguna señal. Me sentaba en el cuarto de Iván, observando sus cuadernos, sus juguetes, la cobija con estrellas. El olor a su ropa era lo único que me mantenía unida a él. Encendía la lámpara pequeña y repasaba cada rincón como si de pronto pudiera descubrir una pista. Pero todo permanecía igual, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche. El cansancio comenzó a pasar factura. Mi cuerpo se debilitaba, mi mente se llenaba de imágenes confusas. Veía su rostro en cada niño que cruzaba la calle, escuchaba su voz en cada ruido lejano. Mi corazón se agitaba una y otra vez, para luego caer en la decepción más dolorosa. Era un ciclo de esperanza y desesperación que me estaba desgastando hasta lo más profundo. Incluso mi familia empezó a cuestionar. Algunos me aconsejaban que aceptara lo peor, que Iván quizá no regresaría. Esas palabras eran insoportables, como si me arrancaran la última chispa de esperanza. Yo no podía aceptar esa posibilidad. Prefería soportar las miradas acusadoras, los rumores, la soledad, antes que renunciar a la idea de que mi hijo seguía vivo en alguna parte. Con el tiempo, comprendí que mi verdadero enemigo no era solo la desaparición de Iván, sino la indiferencia y el juicio de quienes me rodeaban. La lucha ya no era únicamente por encontrarlo, sino también por sostener mi verdad frente a un mundo que parecía decidido a no creerme. Me volví más silenciosa, más observadora. Cada palabra que escuchaba, cada gesto, cada sombra en la calle, se volvieron señales que trataba de descifrar. Era como si hubiera sido arrojada a un laberinto de dudas donde cualquier detalle podía ser una pista o una trampa. Las noches ya no eran solo oscuridad, eran un campo de batalla contra mis propios miedos. Cerraba los ojos y volvía a escuchar el grito que don Ernesto había descrito. Me preguntaba si en realidad yo también lo había oído y lo había borrado de mi memoria por el terror. Ese pensamiento me consumía, porque implicaba aceptar que incluso mi mente podía estar fallándome. Cada día que pasaba sin respuestas era una herida más. Y, sin embargo, en medio de esa angustia creciente, comencé a sentir que había algo escondido en las cosas más simples. Los dibujos de Iván, sus cuadernos, sus juegos, todo empezó a adquirir un peso distinto, como si en ellos pudiera encontrar las claves de lo que estaba ocurriendo. Esa idea se convirtió en mi nuevo impulso, el que me mantuvo en pie a pesar de todo lo demás. Una noche, mientras revisaba los cuadernos de Iván, encontré algo que me heló la sangre: dibujos de un hombre alto,
de rostro oscuro y brazos largos que se inclinaban sobre su cama. Al lado, palabras torpes pero claras: mi amigo nocturno viene cuando duermo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No eran simples garabatos de un niño, eran testimonios de algo que él había estado viviendo en silencio. Comprendí que lo inexplicable había estado rondando nuestra casa mucho antes de su desaparición. Pasé horas leyendo sus notas. Cada frase era un golpe en el pecho: me llama desde la ventana, dice que lo siga. El aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. No sabía si llorar o gritar, pero entendí que no podía quedarme inmóvil. Esa noche decidí que dormiría en su cuarto, con la lámpara encendida, esperando al supuesto visitante. No me importaba parecer loca, era la única forma de enfrentar lo que había arrebatado mi paz. El silencio de la madrugada se volvió insoportable. Cada crujido de la madera, cada golpe lejano del viento contra las ventanas me mantenía alerta. El reloj avanzaba lento y mi cuerpo pedía descanso, pero mis ojos se negaban a cerrarse. Tenía la certeza de que algo estaba a punto de ocurrir. Aferrada al muñeco de peluche de Iván, recé en voz baja, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para soportar lo que viniera. A las 3 de la mañana, el aire cambió. Lo sentí más frío, más denso. Las cortinas comenzaron a moverse aunque las ventanas estaban cerradas. Fue entonces cuando escuché un murmullo apenas audible, como un susurro que venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Iván. La voz era tenue, alargada, con un eco que me heló hasta los huesos. Me levanté de golpe, con la piel erizada, mirando en todas direcciones. El murmullo se transformó en un llamado más claro, repitiendo el nombre de mi hijo. Venía desde la puerta, desde el pasillo, como si algo invisible intentara atravesar la casa. En ese instante vi a Iván. Estaba allí, de pie, frente a la cama, con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia adelante, como si alguien lo guiara. Avanzaba lentamente, caminando dormido, pero con una dirección precisa: la salida. Corrí hacia él, lo tomé por los hombros y lo sacudí con desesperación. Iván, despierta, soy yo. Pero él no reaccionaba. Sus labios se movían, murmurando frases que no podía entender. Su cuerpo estaba frío, extraño, como si no me perteneciera. Lo apreté contra mí, intentando arrancarlo de ese trance, mientras el murmullo seguía llenando la habitación como una sombra viva. La desesperación me hizo llorar. Sentí que lo perdía justo frente a mis ojos, que estaba siendo arrebatado por algo que no podía ver ni detener. Entonces, con todas mis fuerzas, grité su nombre una y otra vez, hasta que mi voz se quebró. Fue en ese momento cuando sus párpados temblaron y soltó un suspiro profundo, como quien emerge de lo más hondo del agua. Iván abrió los ojos, confuso, y comenzó a llorar desconsoladamente. Mamá, estaba aquí, me llamaba, quería que lo siguiera, me dijo entre sollozos. Yo lo abracé con tal fuerza que temí lastimarlo, pero era la única manera de asegurarme de que seguía conmigo. El murmullo cesó de golpe, como si se hubiera retirado, derrotado, dejando en el aire un silencio aún más aterrador. Me desplomé en el suelo con él en brazos, temblando, llorando, agradeciendo en silencio por recuperarlo. Sabía que no había vencido del todo a aquello que lo buscaba, pero esa noche había logrado interponerme, ser un muro entre mi hijo y lo desconocido. La lucha me había dejado exhausta, pero también más decidida que nunca. Fue el punto de ruptura, el instante en que comprendí que lo inexplicable había irrumpido en mi vida para siempre. Ya no podía aferrarme a la idea de que todo tenía una explicación lógica. Ahora sabía que existían fuerzas que escapaban a la razón, y que mi única defensa frente a ellas era mi instinto de madre. Ese instinto que, pese a la incredulidad del mundo, me había permitido salvarlo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Iván regresó a su rutina de niño: la escuela, los juegos, las tareas.
pero detrás de su sonrisa tímida había un brillo distinto en sus ojos, como si hubiera visto algo que no debía. Yo lo observaba en silencio, intentando no demostrar mi miedo, pero por dentro sabía que ambos habíamos cruzado un umbral del que ya no se regresa. La casa, que antes era nuestro refugio, se convirtió en un lugar cargado de sombras. Cada rincón parecía esconder un secreto, cada sonido me mantenía en alerta. Sin embargo, me armé de valor para no mostrarle a mi hijo el peso de ese miedo. Tenía que darle seguridad, aunque dentro de mí el terror latía en cada respiración. Las visitas de los vecinos se volvieron incómodas. Algunos venían con preguntas disfrazadas de interés, otros con miradas cargadas de sospecha. Yo sabía lo que pensaban, que todo era producto de mi imaginación, que había fallado como madre, pero ya no necesitaba su aprobación. La única verdad que importaba era la de Iván y la mía, esa vivida en carne propia. Las autoridades cerraron el caso con indiferencia. El niño estaba sonámbulo, dijeron. No hay nada de qué preocuparse. Esa explicación simplista se convirtió en un muro contra el cual ya no quise luchar. Entendí que lo inexplicable nunca tendría lugar en los informes oficiales. Lo nuestro quedaba reducido a un secreto doloroso, imposible de compartir. Con el tiempo, aprendí a aceptar el silencio como parte de mi vida, no como ausencia de ruido, sino como una presencia constante, densa, que me recordaba lo ocurrido. Cada vez que Iván cerraba los ojos para dormir, yo permanecía alerta, escuchando, temiendo que aquel murmullo regresara a reclamarlo. Pero en medio de todo ese miedo, descubrí una fuerza que no sabía que tenía, el instinto maternal, esa voz interna que todos subestimaban, fue lo que me sostuvo. Ya no dudaba de mí, ni de mis corazonadas. Entendí que ser madre era estar dispuesta a enfrentar incluso lo que no tiene nombre ni explicación. Iván comenzó a recuperarse lentamente. Ya no hablaba de su amigo nocturno, pero a veces despertaba sudando, con la mirada perdida. Yo lo consolaba sin hacer preguntas. No quería arrastrarlo de nuevo a ese abismo. Solo necesitaba que sintiera que estaba protegido, que mientras yo estuviera viva, nadie ni nada podría llevárselo. Las noches siguieron siendo largas, pero dejaron de ser una tortura. Empecé a verlas como pruebas, como vigilias necesarias para mantenernos a salvo. Convertí mi miedo en un escudo y mi cansancio en un recordatorio de que el amor de madre no conoce límites. Esa convicción me sostuvo cuando la soledad se hacía insoportable. El barrio, con su calma aparente, continuó como siempre. La vida de los demás siguió adelante, ajena a nuestro tormento, y yo, en silencio, comprendí que la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí. Ya no era la mujer organizada y meticulosa que solo buscaba estabilidad. Ahora era alguien que había mirado a los ojos lo inexplicable y había elegido luchar. Hoy sé que lo que salvó a mi hijo no fue la lógica ni la ayuda de otros. Fue mi fe en aquello que nadie más podía ver. Mi historia es un recordatorio de que, en ocasiones, la maternidad implica enfrentarse a lo invisible, a lo incomprensible, y aunque nadie me crea, yo sé la verdad. Esa noche, mi instinto fue la frontera entre la vida y el abismo. Han pasado 3 años desde aquella noche, pero aún puedo escuchar el eco de ese murmullo cuando cierro los ojos. No necesito pruebas para saber que lo vivido fue real. A veces, el recuerdo me llega como un susurro en el viento o en la manera en que las luces de la calle parpadean de improviso. Son pequeños recordatorios de que lo inexplicable sigue allí, agazapado, esperando. Iván crece sano, curioso y lleno de vida. Ya no habla de aquel amigo nocturno, y yo he aprendido a no insistir. Prefiero verlo reír, correr y soñar despierto, en lugar de despertar viejas sombras. Sin embargo, cuando lo abrazo fuerte, siento que en lo más profundo aún guarda fragmentos de aquella experiencia, como cicatrices invisibles que nunca terminarán de cerrarse. He comprendido que el miedo no desaparece, se transforma en una especie de vigilia constante. No vivo para huir de él,
sino para convivir con su presencia. Aprendí que el amor de madre no consiste en eliminar los peligros, sino en estar dispuesta a enfrentarlos, aunque nadie más los reconozca. A veces me preguntan por qué sigo tan atenta a cada detalle. ¿Por qué observo a Iván como si pudiera perderlo en cualquier momento? Yo sonrío y no respondo. La verdad sería incomprensible para quienes nunca han sentido lo que yo sentí. Que una fuerza invisible intentaba arrebatarme lo más preciado de mi vida. Hoy miro hacia atrás y me reconozco distinta. La mujer que buscaba rutina y estabilidad ya no existe. En su lugar está alguien que aprendió que la maternidad no se trata solo de alimentar y cuidar, sino de estar dispuesta a luchar contra lo desconocido. Y aunque el mundo dude, yo sé que esa noche mi instinto me salvó, y si algún día vuelve a repetirse, estaré lista.